Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes y muchísimas gracias por venir. Yo soy María Ponce Murcia, doctora en estudios de género dentro de la historia del arte y en redes sociales soy conocida como la heredera de Lilith. A mi vera, mi acompañante, mi compi de podcast, Ana López Granados, graduada en Historia y actualmente con una beca en el Museo Arqueológico Subacuático de Cartagena y conocida en redes sociales como La Cultureta. Hola, Ana. Hola, ¿qué tal? Es un honor, bueno, lo he dicho, es un honor que el Museo de la Ciudad contactara con nosotras para hacer un episodio en directo de nuestro podcast Murcia Espabila con motivo del 8M. Sí, y además también queremos recalcar que esto es un podcast, que no es una conferencia ni un seminario, es decir, que esto al final va a ser una charla entre amigas y que nos vaya aquí a ver interactuando entre nosotras, riéndonos, equivocándonos y demás, ¿vale? Interactuando con nosotros y con el público también, o sea, queremos que participéis. Si tenéis alguna pregunta durante el episodio, levantéis la mano, un comentario, lo que sea, bienvenido sea. Y el título, ¿por qué no se habla de ellas? Pues bueno, deja muy claro esta charla entre amigas y no es más que si sabemos que existieron figuras femeninas a lo largo de la historia, ¿por qué nunca nos han enseñado? Vamos a decir dónde estamos, y es nada más y nada menos que el Museo de la Ciudad de Murcia. Y la verdad que para ser un edificio donde hemos pasado siempre, sabemos muy poco de este lugar. Localizado, como sabéis, entre la antigua fábrica de la pólvora y el convento de las Agustinas, inaugurado el 18 de mayo del 99, estuvieron un poquito avispados el día de los museos, muy bueno. Pero este edificio, ¿qué se localizaba anteriormente? Bueno, para ello nos tenemos que remontar al siglo XVI, cuando se levanta la llamada Torre de Junterón, residencia de don Gil Rodríguez de Junterón, y es posible que este nombre os suene porque dentro de la catedral hay una capilla que se llama la Capilla de los Junterones, que personalmente es mi capilla favorita, que está muy bien la de los Vélez, sí, pero los Junterones es preciosa. Esta capilla, la de la catedral, fue patrocinada por este señor. Y lo más fuerte que he encontrado es que estaba muy ligado al Papa Julio II. No sé si soy consciente de este dato, o sea, estamos hablando de un hombre que se mandaba WhatsApps con el Papa de Roma, que mandó, era un chiste fácil, vale, no tengo gracia, vale, voy a dejar esto. Este Papa fue el que mandó construir la Basílica de San Pedro del Vaticano y le dijo a Miguel Ángel, oye, ¿me haces unos frescos para la Capilla Sixtina? Ya en el siglo XX, el edificio fue donado a las instituciones municipales pertinentes por la familia López Ferrer. Se remodela, se acondiciona para ser el museo que vemos hoy día. Un museo que muestra nuestro patrimonio cultural haciendo un recorrido histórico desde la planta baja con los primeros asentamientos a lo largo del Valle del Segura hasta la última planta con el siglo XX. Entonces, ya me pongo. Después de hacer esta introducción, metiéndonos en faena, después de contar la historia de este museo, animaros a venir, contemplar sus piezas y enlazándolo con el título ¿por qué nadie me había hablado de ellas? Ahora os cuento que todo lo que veis está mal. Está mal, Ana. ¿Por qué? Anécdota del otro día. Voy a contar cuántos nombres de hombres y nombres de mujeres hay en el museo. Empiezo por la primera planta. Bueno. Planta baja, primera planta, segunda planta. Acabé cabreadísima. ¿Sabéis cuántos nombres de hombres hay en las cartelas? No en el texto que aparece en las paredes, no en las descripciones, no, en los títulos. 69. ¿Sabéis cuántos nombres de mujeres hay en las cartelas? 10. Y teniendo muy en cuenta, y es muy fuerte, que la figura femenina que más se repite es la Virgen María. Entonces, ya dejo de hablar, es que soy muy pesada. Quiero preguntarte, ¿esta desigualdad que vemos en los museos no es sino la punta del iceberg? ¿Tú cuál crees que sería el origen de esta desigualdad? Vale, yo creo que todo empieza, por mi poca experiencia de vida, en la formación educativa. O sea, desde el colegio estamos acostumbrados a recibir solamente referentes masculinos y de alguna forma yo creo que como lo hemos normalizado y ni siquiera no nos hemos planteado nada más. Es más, el otro día, yo para mi cuenta de La Cultureta intento subir todos los días, de lunes a viernes, una historia que sea sobre una obra con una canción. Pero llegó un momento que dije, venga, ¿qué obra voy a subir hoy? Solo se me venían hombres, o sea, obras, pero de hombres. Y yo dije,
¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no se me viene de ninguna mujer? También de las canciones. ¿Solo se te ocurrían artistas masculinos? No, de ahí hay más... La música más referente, pues. Sí, hay más variedad. Pero fue algo como... No entiendo qué está pasando. No sé si a ti, ya que tienes un doctorado... Tengo un doctorado, o sea... ¿Te ha pasado también, o sea, cómo fue también tu momento de decir, esto hay que pararlo? Me alegro de que me lo preguntes. A ver, yo, como tú, he normalizado durante toda mi vida que había pocas mujeres y eso en el colegio te enseñaban, la reina Isabel la Católica, Juana la Loca, es que bueno, en fin, Marie Curie, pero ya está. Cuando entré al grado me acuerdo que eso, seguía con la misma concepción, seguía pensando, o ni siquiera me lo replanteaba, simplemente oía al profesor o a la profesora decir A, B y C y eso lo acataba, estudiaba y en el examen y pim pam. El problema vino en tercero de carrera, cuando por fin, después de estar 3 años, ¿se me escucha bien? Sí. Es que estoy viendo... Ah, vale, gracias. Decídmelo de verdad, no pasa nada, estamos en confianza. Me acuerdo que en tercero de carrera, gracias a Noelia García, me dio una asignatura sobre mujeres mecenas del Renacimiento español, ¿vale? Y ahí fue cuando hice clac. Digo, he estado como 3 años atrás dando unas asignaturas desde una perspectiva masculina, por supuesto, pero sin ningún referente femenino. ¿Qué está pasando? Vale, en tercero de carrera me di cuenta de eso y dije, venga, voy a hacer un trabajo sobre mujeres. Y lo hice sobre la cortesana francesa del siglo XVIII. Ok, llego a cuarto de carrera y cuando estoy ahí graduándome y demás, unos días más tarde, hago un repaso. Hago un repaso de esas 40 asignaturas del grado y solamente 4 fueron dedicadas a mujeres. Y ahí me dio muchísima rabia, bueno, hice el máster para hacer el doctorado y cuando estaba replanteándome, venga, ¿qué tema de doctorado puedo hacer? ¿Puedo seguir haciendo lo mismo que todo el mundo? Es decir, coger un artista masculino como siempre y demás, que todo el mundo conoce, o puedo hacer como ese trabajo que hice en tercero, como hice con mi TFG también sobre las cortesanas venecianas. En mi TFM se lo dediqué un apartado súper pequeño a Susan Baradon. Y decidí hacer una tesis doctoral con perspectiva de género porque me pareció muy interesante hablar de las cortesanas venecianas del siglo XVI, de cómo esas mujeres fueron modelos de grandes artistas del Renacimiento y cómo se callaron y pasaron a la historia como unas simples mujeres que sí, que eran muy inteligentes, a veces denigradas, pero nunca formaron parte de la historia del arte. Entonces, pues, creía que si podía aportar mi granito de arena, pues qué mejor que una tesis doctoral, ¿sabes? Una de las cosas que normalicé durante la carrera no solamente es eso de asimilar que no habían existido, sino que las pocas que yo conocía estaban ligadas a hombres. Es decir, la romana Artemisia Gentileschi con Agostino Tassi, la veneciana Marietta Robusti, que es la Tintoretta, con su padre, Jacobo Robusti el Tintoretto, la mexicana Frida Kahlo con Diego Rivera, la japonesa Yoko Ono con John Lennon. O sea, era como, de verdad que no hay ninguna que no pueda... Todas estaban relacionadas. Barramos para nuestra casa. Y ahora quiero que haya interacción. ¿Conocéis a Ramón Gaya? Pues me habéis afirmado muy pocos. Ramón Gaya. ¿A José María Párraga? ¿A Campillo? A Francisco Serna, Juan Bonafé, Pedro Cano, Pedro Flores, Mariano Ballester. ¿Conocéis a un artista murciano? Creo. Bueno, pues yo tengo como a mi triada, que son 3 mujeres que la verdad que hace años las investigué un poco, y fueron María Dolores Andreo, Sofía Morales y Elisa Seiker. Solamente resumidamente porque creo que estas mujeres necesitan un podcast entero para hablar de ellas, pero María Dolores Andreo fue una mujer que hizo 21 litografías sobre la cara de Cristo con un estilo expresionista. Y esas 21 litografías dieron la vuelta al mundo. Por supuesto, hubo opiniones de todo tipo, tanto positivas como negativas, pero que una mujer haga este tipo de obras y que todos los conservadores dijeran, pero ¿esta tía de qué va? Bueno, pues esta tía lo que hizo fue, fue una pieza fundamental a la vanguardia española de la primera mitad de los años 60 del siglo XX. Sofía Morales fue una pintora que ya apuntaba desde pequeña. El mismo Luis Garay le dijo, sigue por este camino que vas a llegar lejos. Llegó a exponer en la primera Bienal Hispanoamericana de Arte en Estados Unidos y en París. Y Elisa Seiker
Que por cierto, si no lo sabéis, la plaza que hay aquí al lado es la plaza Escultora Elisa Seiker. Hay muy pocas calles con nombres de mujeres, muy pocas plazas, muy pocas avenidas, por favor. Solamente decir de Elisa Seiker, que fue una escultora tan buena, tía, tan buena. Su formación no solamente estuvo en Murcia, es que llegó a estudiar en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y posteriormente en la de San Fernando de Madrid, y ganó el premio Salcillo de Escultura. Yo creo que uno de los problemas que tenemos con la historia es que lo escribieron 4 personas con tanto poder como para reescribirla, como para modificarla a beneficio propio. Y hay un ejemplo muy bueno que lo encontré como hace un año y son las femme fatale. ¿Sabéis lo que es una femme fatale, no? Es una mujer que muy seductora, que utiliza su sensualidad, se aprovecha de los hombres, utiliza pues eso, sus dotes de seducción para conseguir un propósito. Vale, pues está mal. Realmente una femme fatale es un término inventado por hombres cuando veían que una mujer no les hacía caso. Pues una femme fatale era esa mujer que no se dejaba doblegar. Y hay 2 murcianas que para mí son muy buen ejemplo y las podríamos dividir en 2. Las que les gusta gustar, las que dicen, esta soy yo, me da igual con ropa, sin ropa, me da igual en qué canal salga, con quién me acueste, como Bárbara Rey. Y luego tenemos la que te dice, yo no soy esa, como Maritrini. ¿Podemos reflexionar sobre la canción de Maritrini? No la voy a cantar, porque si no, va a llover otra vez. Pero me encantaría resaltar cuando dice, yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdonas. La paloma blanca que te baila el agua, que ríe por nada diciendo sí a todo. Yo ya no soy esa que se acobarda frente a una borrasca. O sea, un aplauso a Maritrini, por favor. O sea, esta canción, no sé si... Bravo. No sé si sois conscientes de que esta canción la sacó en el 71. Franco no había muerto. O sea, estamos viviendo todavía... Bueno, nosotras no, pero se vivió una dictadura. Maritrini, esta murciana, fue un ejemplo para muchísimas mujeres por sus letras, por salir es que me estoy ya malentendiendo, por salir en televisión española con pantalones. Pantalones, tía. Luego se puso camisa, luego se puso corbata, luego se puso un traje negro, pero esta murciana tenemos que reconocer que fue un consuelo para aquellas mujeres que eran maltratadas. Bueno, desde la época de Maritrini, lo que sí estamos todos de acuerdo, ¿no?, es que al final hemos avanzado lo que respecta a la figura de la mujer y a la sociedad, ¿no? Ha habido un avance, eso sí lo podemos decir. Pero en relación a lo que hablábamos también al principio y que a la misma vez también me sigue chirriando un poco para poder seguir avanzando, yo creo, María, que las generaciones nuestras, ¿vale?, comparada con las de los más jóvenes, es decir, con las que ahora se encuentran en el instituto, creo que hay notables diferencias. ¿Y por qué digo esto? Porque en los últimos años, pongamos en los últimos 5 o 7 años, ¿vale?, se han creado una serie de leyes educativas respecto a perspectiva de género, feminismo, y que se han incorporado al currículum educativo. Menos mal. Pero estas leyes, pues como decía, ¿no?, hace 10, 15 años, cuando tú y yo estábamos en el instituto, imposible, no estaban. O sea, yo creo que tú y yo a lo mejor hemos recibido una formación académica muy, entre comillas, sí, incompleta, tía. Incompleta, un poco tradicional también por el sistema educativo, pero bueno, ahí hay otro tema, ¿no? Entonces, si se supone que nosotras somos la generación que, entre comillas, ¿no?, pero para que todos me entendáis, tiene que levantar España y lo tengo que hacer con una visión de perspectiva de género, de igualdad y demás, o sea, no va a ser gracias a la formación educativa que yo he recibido, va a ser gracias a las incertidumbres que yo he tenido y que yo he intentado investigar y resolverlas. Incluso las charlas con mis amigas, con mi hermana, gracias también al movimiento de la sociedad que se ha dado en los últimos años. Y para hacerlo más visual, lo que intento decir, Ana López Navajas es una investigadora, ¿vale?, una investigadora de un proyecto europeo, que ella cogió 115 libros de texto de 2 asignaturas, física y química y ciencias sociales. Y en todos esos libros de texto solo encontró
que el 7,5% era de referencias de mujeres. Solamente el 7,5%, o sea, nada. Ni el 10%. Entonces, a mí me sueltan este dato, que encima que es que no es por nada, pero es que lo he vivido y no lo entiendo. No lo entiendo, o sea, el 50% de la población mundial, que son las mujeres, o sea, no me creo que ninguna mujer no haya sido, o sea, no haya, se haya estudiado o no se dé en clase, o sea, no entiendo cómo, por ejemplo, a mí no me han hablado de Carmen Conde, por ejemplo, ¿no? Que fue una de las fundadoras de la Universidad Popular de Cartagena y que escribió un montón de obras literarias y la mayoría de ellas lo tuvo que hacer con seudónimos masculinos. No lo entiendo. No lo entiendo tampoco cómo no me han hablado aquí en Murcia, y ahora que se acerca la Semana Santa, conocida por las obras de Salcillo. Vale, me han hablado de Francisco Salcillo. Inés Salcillo, lo vemos en su paso y seguramente en Semana Santa en sus obras, en la mitad, participe Inés Salcillo. Por no decir en casi todas. Exactamente. O sea... ¿Y por qué no se me ha hablado de ella? Y luego también, a mí me encanta el flamenco, ¿vale? Me gusta un montón. Y damos por hecho, o sea, si yo te digo flamenco, seguramente una de las palabras que tú me vas a decir es Andalucía. Pero si yo te digo Encarnación Fernández y que su familia fue un antes y un después en la historia del flamenco aquí en Murcia, ¿por qué no se me ha hablado de eso en clase de música? ¿No? Entonces, ¿qué me planteo yo también con esto? Que hubiera cambiado mi educación si yo hubiera recibido, o me hubieran enseñado sobre estas mujeres. Me he intentado responder, pero no lo sé. Es una pregunta irónica. No lo sé, pero de lo que sí estoy segura es que seguramente hubiera encontrado sitios en los que apoyarme, o al menos tener referente o sitios en los que acudir. Entonces, espero y quiero, ¿no?, que a las jóvenes generaciones más jóvenes que yo, que están ahora, o a mis sobrinas que tienen 3 y 1 año, pues cuando ellas están en el instituto, le hinchen a referencias, ¿no?, que sea un equilibrio. No va a ser todo tan dramático, ¿no? También os traigo ejemplos de lo que hoy en día se encuentran en un libro de texto, ¿vale? Ahora, en un libro de texto sí podemos encontrar un autor y seguidamente va a ir una autora, un autor y una autora. Es decir, si ahora se está intentando conseguir ese equilibrio. Luego también vamos a ver, si cogemos ahora un libro de texto, vamos a ver un cambio visual. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, esto es de segundo de la ESO. En un libro de sociales de segundo de la ESO, si vamos a ver en los dibujos, que ya también se dibujan mujeres, que también se incorporan mujeres menos célebres, es decir, como tú decías antes, no solo se va a hablar de Isabel la Católica, que está genial, que a mí me encantan los Reyes Católicos, la serie de Isabel, ¿me entiendes lo que te digo? O sea, ya no va a ser solo la que llevamos siglos y siglos, porque es así, porque durante el franquismo la única mujer que se llama en historia, ya alguna más habrá, claro, pero nada, pero sobre todo era Isabel la Católica, y ya está. Y luego hay en un libro de cuarto de la ESO, ¿vale?, acerca del tema del totalitarismo, que aquí yo ya creo que sí estamos, a día de hoy seguimos pecando un poco, vamos a encontrar el tema del totalitarismo, se va a explicar la sociedad y demás, ¿vale? Pero luego aparte se va a ver un apartado que es solamente para la mujer. Entonces, la mujer es que no es parte de la sociedad. O sea, no sé, ¿por qué se tiene que hacer un apartado aparte de la mujer? ¿Por qué no se...? O sea, ¿por qué lo individualizamos y no lo incorporamos al discurso? Es más, y eso es algo que pecamos, pero que pecamos sin darnos cuenta. Dime. Es que se me están pasando tantísimas cosas por la cabeza. Vale, solamente, son 4. Ayer vi una chica en la manifestación del 8M con una pancarta diciendo: hoy firmo, porque las anteriores artistas firmaban con anónimos o con seudónimos masculinos. Esta mañana, hablando con mi madre, nos hemos puesto a hablar de medicina y decir, ¿cómo puede ser que el 50% de la población, pero creo que nosotras somos más, por cierto, ¿por qué todos los estudios médicos, por qué todas las pastillas que nos tomamos están basadas en cuerpos masculinos, en animales machos? En ningún momento se ha tomado como referencia a las mujeres. Por eso a nosotras no nos sientan bien algunos medicamentos, algunos resultados no están cuadrados con la anatomía femenina. Entonces,
es tan machista esta sociedad que incluso la propia ciencia, que supuestamente es imparcial, no está de su parte, es que no nos tienen en cuenta. Es más, para que ahora me he acordado, también un ejemplo reciente es la vacuna del COVID. También salieron, creo que el año pasado, estudios, porque claro, sé que la vacuna del COVID al final salió como algo rápido y demás, pero sí hubo como así mucho debate porque no se tuvo en cuenta cómo podía afectar la vacuna al periodo de la mujer. Y el año pasado salió un estudio de que realmente la vacuna ha afectado a un gran porcentaje de mujeres. A consecuencia de lo que has dicho de hacer una asignatura o un capítulo de mujeres, yo sé de cierta, no voy a decir la provincia, pero sé cierta universidad andaluza que se lavan las manos diciendo nosotros somos feministas porque tenemos una asignatura enfocada a las mujeres. O sea, en una asignatura te voy a dar a todas las mujeres de la historia del arte. Y yo, vamos a ver, ¿por qué no me das a Sofonisba con Velázquez? ¿Por qué no me das a Susan Baladón con Toulouse-Lautrec? Tienen que hacer esa diferenciación. A lo mejor algunas son mejores que otros, como Artemisa Gentileschi y Caravaggio, no es por nada. Al principio he dicho que cuando hice mi TFM, al principio, de los principios lo hice sobre Toulouse-Lautrec, sobre una serie que hizo de las prostitutas de Montmartre y demás. Pero lo hice desde la propia perspectiva de Toulouse-Lautrec y encima le dediqué un apartado súper pequeñito a Susan Baladón. Y cuando entregué el TFM, lo leí y me dieron la calificación, dije, este TFM es una mierda. Porque yo quería hacerlo con perspectiva feminista. Y lo he hecho de la perspectiva de un artista masculino y encima he separado el artista masculino del femenino. Y encima le he dedicado un subapartado. Luego hice un doctorado con perspectiva de género en condiciones. Todo se ha dicho. Chavales. Bueno, os venía contando. Esa es la etapa de secundaria, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que luego llega bachiller, ¿no? Si sigues con bachiller, vale. Pero bachiller es sinónimo de selectividad. Todo lo que se ha ganado, ya ahí lo hemos perdido, porque ahí la gente solo va por selectividad y ahí le da igual que si me pone a una mujer, que si me pone a uno, da igual, ahí ya solo son números. Entonces, bueno, ahí habrá que tocar un poco. Y a raíz de todo esto, también quería hablar sobre la figura del profesor, que yo creo que es la figura clave para una educación basada en la igualdad y sobre todo, y aquí una señora que se ha sacado recientemente el máster de profesorado, la importancia de formar a los profesores hacia una educación igualitaria, democrática y de calidad. Y de aquí quiero destacar a dos mujeres. Una de ellas es María Moliner, no era murciana, pero sí fue la primera profesora ayudante en la UMU. Cuando esta profesora estaba en clase, ¿vale?, tener en cuenta que todos sus alumnos eran hombres. Pero sobre todo quería hablar de Francisca Moya del Baño, que fue la primera catedrática de la Universidad de Murcia en literatura latina y lingüística. Cuando estaba investigando un poco de ella, entonces le hicieron una entrevista, ¿vale? Y entonces le preguntaron por sus referentes. La primera que dijo fue a su madre y luego también a sus profesoras. Palabras textuales, mujeres modernas, brillantes y trabajadoras, de las que aprendió la autoexigencia, el amor al trabajo, la disciplina y el orgullo de ser mujer. Entonces yo desde aquí también quería agradecer a las profesoras que he tenido, porque yo si me he metido en historia, te puede gustar mucho la historia, pero ya te la teníamos que enseñar genial para meterte en ese jaleo. Y da la casualidad de que todas las profesoras de historia, todas que he tenido en secundaria, es que han sido mujeres. Total. Entonces desde aquí pues se lo quiero agradecer. Iba a decir, te estaré escuchando desde... Luego le paso el enlace. Ah, vale. Le digo, escucha el minuto, no sé qué. Bueno, ya que yo también quiero agradecer a mi profesora Marta, que si no fuera por ella y por esa manera de enseñar la historia del arte, yo no estaría aquí. Creo que esa mujer, esa manera de enseñar, no la había visto en ninguna otra profesora durante toda mi vida. Vamos a remontarnos al colegio. Me parece muy interesante el alumnado. Vamos a tocar un tipo de niña que en nuestra época, allá por tiempos, estaba mal visto por nosotras, y era la chica que hacía deporte. De pequeños, ¿cómo veíamos a la chica que se iba a jugar con los niños y no se quedaba contigo y con las otras niñas para estar sentadas? O sea, ¿cuántas frases habrá escuchado esa cría que iba a jugar con los críos? No juegues al fútbol que te manchas, no juegues al fútbol que llevas falda,
No juegues al fútbol que vas a romper los zapatos. Y no abramos el melón de que aún las niñas siguen llevando falda con el uniforme. Entonces, retomando lo del patio, me pareció muy interesante un artículo que leí sobre ilustración de lo que se movía un niño pequeño en un patio contra lo que se movía una niña. El niño ocupaba todo el patio y la niña el lateral. Las niñas no se movían. Desde ya pequeña ya te dicen, no te ensucies los zapatos, los vas a romper, quédate sentada sin moverte. Pues mira, yo te voy a contar una cosa. Nada, Ya que nos hemos metido en la mujer en el deporte, si yo te digo, es que esto es muy fuerte, ¿vale? Al menos para mí, porque seguramente alguien en la sala lo va a saber, pero bueno, yo me hago la sorprendida. Si yo te digo que las chicas que ganaron el año pasado, o sea, la selección femenina de fútbol, que ganaron el año pasado el Mundial, sí, seguramente ha sido gracias a Murcia, ¿cómo te quedas? Pues, ¿Por qué digo esto? Pues para entender esto nos tenemos que remontar a 1971, ¿vale? joder. Sí, Cuando la época de Maritrini, todo tiene un origen, venga. Entonces, todo está conectado, tía. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que durante el régimen las mujeres podían practicar deporte, pero no todos los deportes. Podían practicar baloncesto, vela, voleibol, pero fútbol no. ¿Qué pasa? Que estamos ya en los últimos años del régimen franquista y ya hay registros, ¿vale? Ya hay pruebas y demás de que al final las mujeres pues jugaban al fútbol, ¿vale? Y con esto te quiero decir que ole ella, porque yo a lo mejor no me atrevería en ese momento, en ese contexto, así que chapó por las mujeres que juegan al fútbol. Pero aquí tengo que mencionar, creo que va a ser el único hombre que vamos a mencionar durante todo el capítulo, que es Rafael Ruiz Muga. ¿Quién es este señor? Pues este señor tenía un espacio dentro del fútbol. No tenía contacto, tenía dinero y al final pues se movía. Pero gracias a él y a sus intervenciones y demás, se quería realizar un partido de fútbol entre la selección de Portugal femenina y la selección de Castilla. Creo que es Castilla-La Mancha, pero voy a dejar en Castilla, no lo sé. No te la juegues. No me la quiero jugar. Con el contexto que os acabo de mencionar, que era durante el régimen y que al final, pues, cuando se iba a realizar ese partido habían muchas amenazas, muchos obstáculos, pues no se pudo llegar a realizar. Pero este señor dijo, Murcia, que hay buen ambiente, literal. Y entonces se realizó el partido. No sé qué día, sé que fue en 1971, se realizó el partido entre la selección femenina de Portugal y la selección murciana. Entonces, el primer partido de selecciones que se hizo en España se hizo aquí en la vieja condomina. Quedaron empate 3-3, que eso también es importante, pero es verdad que después de eso marcó un antes y un después en la historia del fútbol femenino. Total. Entonces, ¿qué hubiera sido de ese partido si no se hubiera hecho? A lo mejor no hubiéramos ganado el año pasado el Mundial. ¿Quién sabe? Ya que avanzamos un poco para adelante, y también me gustaría ver si hemos avanzado o no en la mujer en el deporte. Entonces, para ello voy a comparar dos mujeres. O sea, no voy a hacer comparaciones, pero... Pero es una comparación positiva. Sí. Por un lado, Inma Torres. Inma Torres, murciana, fue la primera mujer en jugar en los Juegos Olímpicos. Ella hacía voleibol, ¿vale? Dice en muchas entrevistas que se sintió más cuidada fuera de la región que en la región. Que creo que eso también es algo para pensar y que creo que muchos no hemos podido sentir identificados, no a lo mejor ahora mismo, pero sí a lo largo de estos años, y no solamente en el deporte, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo que más me chocó de Inma Torres? Inma Torres se retiró del deporte con 35 o 36 años y ya se retiró y se dedicó al comercio. Fue en ese momento cuando empezó a cotizar, no antes. O sea, toda su época profesional en el deporte no le había servido de nada. Wow. Luego tenemos a Eva Navarro, de Yecla, que es una de las jugadoras de nuestra selección femenina de fútbol, ¿vale? Eva Navarro
como he dicho, ganó el Mundial, ganó también la Copa Reina y durante su carrera profesional, que corta entre comillas porque tiene 23 años, o sea, muy fuerte, ha estado lesionada como 2 años, ¿vale? En plan, ha llevado ahí una lesión larga. Y entonces ella dice mucho que la han apoyado siempre, que su club siempre se ha sentido arropada a pesar de tener una lesión, porque hay que tener en cuenta que una lesión para un deportista profesional es muy duro, y más siendo mujer. Entonces, que Eva pueda decir eso, pues, joder, a mí al final me dio una alegría después de haber visto la historia de Inma Torres. Pero sobre todo, y a mí la que más me ha encantado, es Ana Sánchez del Campo Ferrer, murciana también. Esta mujer tiene 58 años y va a formar parte del jurado olímpico en vela, en los Juegos Olímpicos de este año en París. Entonces, a mí esta mujer me encanta, y una de las cosas que yo creo que estoy muy de acuerdo con ella es, ella dice que odia que la gente piense que forma parte del jurado por representación de las mujeres, ¿no? Yo estoy aquí por el talento que yo tengo, porque eso es verdad, mucha gente lo piensa, mucha gente dice, vamos a poner aquí una. Le han puesto ahí ese del tic feminista y ya está. Claro, y es por el talento que ella tiene y de que toda su vida se ha dedicado a la vela. Poco han mencionado que tú y yo hemos jugado al baloncesto y no hemos sido rivales. O sea, si te das cuenta, estamos súper conectadas. No es por nada. Todo tiene sentido. Esto va a ser la conclusión, ¿eh? Luego lo ponemos así. Total. A ver, a mí no me gusta llamar la atención de otras cosas, pero yo lo voy a decir porque para algo. Bueno, y yo también. Porque es tu podcast. Exactamente, porque es mi podcast. Y bueno, yo también he estado federada en piragüismo en una modalidad que se llama Dragon Boat, ¿vale? En plan, lo podéis ver. He entendido Dragon Ball. No, y yo. Es para que lo entendáis, o sea, para que lo entendáis. Es una especie como de remo, pero en vez de para atrás, hacia adelante, ¿vale? Entonces es en un barco grande, con un equipo y demás. Se está llevando mucho lo que es la zona del Mar Menor, ya hace años, y bueno, y yo formé parte de la selección española, y yo con 17 años gané un mundial. Un aplauso. Lo que pasa que no, pero es eso. Pero porque también hay que hablar de si es difícil, o sea, mi conclusión es difícil ser mujer, mucho en el deporte, pero más en deportes que no se conocen tanto como ese. Totalmente. Porque en el fútbol, mira, que me alegro que Eva Navarro esté ahí, te lo juro. Pero también hay más deportes. Esto es una reflexión que tengo. Tú sabes que ya de aquí de cara a los próximos episodios voy a presentarte como ganadora graduada en historia. ¿A quién le importa? Tenemos una campeona en el podcast. Sí, ya no, bueno, No, ya está, ya sembrado. Bueno, pues creo que llevamos una hora de episodio, y creo que es imposible nombrar a todas aquellas murcianas que deberían de salir en los libros de historia. Pero Charo Baeza, Feria Escudero, Maruja Garrido, Finita Imperio, María Iniesta, Amalia Gómez, Lola Frutos Valibrea o María Cegarra, nos estamos dejando a muchísimas. Pero, como he dicho, son mujeres que tenemos constancia de su existencia. O sea, este tipo de mujeres existieron, fueron silenciadas, pero sabemos que existieron, y menos mal. Espero no llorar en estos próximos minutos, aunque la verdad es que sí. Creo que es una bonita manera de cerrar este episodio, aparte de las conclusiones, hacer una sección dedicada a aquellas mujeres que han pasado desapercibidas, o sea, no salen en los libros de historia, pero para nosotras, joder, pues tiene mucho sentido porque es nuestro legado. Entonces, ¿empiezo yo? Empieza tú. Vale. Yo voy a hablar de una mujer que ya no está aquí y una mujer que si está aquí literalmente está en la sala, o sea. Entonces, yo voy a hablar de la abuela Concha. La abuela Concha nace en 1943 y mi abuela pues siempre trabajó. O sea, creo que con 12 años se salió del colegio y se puso a trabajar. Y no a trabajar en
en algo en concreto ya toda su vida. Es que mi abuela trabajó en una tienda de ropa en la Plaza Santa Catalina, luego en una imprenta con su hermana Mari Carmen en la calle Cartagena, y cuando se casa con 18 se queda embarazada de 9 hijos, sigue trabajando. Y cuando se casa con mi abuelo, compran el kiosco que hoy podemos ver enfrente del mercado de calle Correos. Ese mercado, ese kiosco está cerrado. En la etapa de los 70 le pregunté si había visto alguna situación de discriminación por ser mujer. Y evidentemente en esos momentos había trabajos para hombres y para mujeres. Y esto es una realidad. Entonces, lo que mi madre recuerda en algunos momentos era que si una mujer estaba de cara al público, era muy guapa, mi abuela era muy guapa, pues sí que de vez en cuando recibía algunos comentarios bastante obscenos. Pero no por eso dejaba de tener mal genio. O sea, la abuela Concha, si te decía las cosas, te las decía a la cara. ¿Qué pasa? Que ahora voy a hablar de la cartera Toñi. Mi madre. Mi madre ha trabajado siempre. O sea, salía con el uniforme del colegio, con 11 años, y se ponía a trabajar. Se ponía a trabajar en el kiosco y en la librería que había delante del kiosco. Como anécdota, siempre se lo hago contar porque me parece una situación increíble y como mi madre es Leo. Para empezar, mi madre es Leo. No sé si alguien entiende de horóscopos, pero ser Leo es una movida muy grande. Y que tu madre sea Leo es horrible. No, broma. Pues hay una anécdota de mi madre con 18 años que aprueba un examen para sustituir a una baja de cartera, ¿vale? Le toca el puerto de Mazarrón, pero ese día le tocó en Honduermas. Y cuando está repartiendo el correo y demás, le abre la puerta una señora. Le mira de arriba abajo y mi madre, en plan, toma su correo, no sé qué. Y la señora le mira y le dice: por culpa de mujeres como tú, mi nieto está en el sofá tirado. Y mi madre recibió un comentario súper machista, súper misógino. Le respondió, y cito textualmente: dígale a su nieto que se levante del sofá, que es un gandul, y que si no trabaja es porque no quiere. Bueno, pues yo os traigo mi legado familiar, que hoy no han podido venir, van a venir mis padres, pero como la lluvia y demás, porque son de San Pedro y se ve que allí estaba lloviendo un montón, entonces mejor esto lo verá luego mamá, de que... esto lo verá luego, le pasaré el enlace otra vez. Bueno, yo vengo a hablar sobre, por un lado, de mi tía Anita. Mi tía Anita estuvo trabajando en una fábrica de conservas desde el 75 hasta el 2003. Era una fábrica, la mayoría eran mujeres. Mi tía Anita comenzó en esta fábrica con jornadas de 12, 13 horas seguidas, que luego, ella lo que me decía, dice, es que luego fue mucho mejor, porque claro, ella luego se puso la jornada obligatoria de 8 horas. Luego también empezó a cotizar, tenía derecho a paro, o sea, que al final mejoró las condiciones a nivel social. Hombre, yo le dije, bueno, Anita, tú... pero hay algo para que yo pueda decir aquí, ¿sabes? Yo buscando chicha. Yo también estuve con mi madre así. Sí, yo digo, venga, dame drama, dame... Nada, que va, en plan... No, me dijo, no, si yo en ese momento, pues bien, tenía un trabajo, tenía mis cosas, pues bien. Creé yo mi hipótesis, que a lo mejor no fue el caso de mi tía Anita, pero sí puede ser el caso de muchas mujeres, ¿no? De que al final, hasta yo misma a día de hoy, de que estamos metidas en una rutina, en nuestro día a día, y que terminamos normalizando lo que no es normal. Entonces, seguramente puede ser que a lo mejor mi tía Anita sí estuviera viviendo algo raro respecto a una visión... Si lo miramos con ojos del presente, ¿no? Con los derechos que tenemos y con lo que ya sabemos de algo está pasando aquí, pero que en ese momento no se le estaba dando voz. Y luego está mi madre. Mi madre se llama María. Literalmente. Todo tiene sentido. Mi madre se llama María. Mi madre empezó a trabajar también en una fábrica de verduras, hortalizas y demás. Mi madre sí sufrió una desigualdad salarial en comparación con sus compañeros hombres. ¿Por qué? Mi madre se encargaba de, pues, si una verdura estaba mal y tal, pues quitarla de ahí y ya está. Pero sus compañeros solamente eran los hombres los que cargaban la fruta y la ponían y demás. Y esto a mí me hace gracia, porque esto a mí me ha pasado, en el sentido de que yo
Yo estuve trabajando en el Leroy Merlin. Esto no sé si se puede decir, luego lo comprobamos si no cortamos. Que no digo. Te voy a poner el malas. típico pitito ya como las famosas. Claro, digo por si acaso. Pero no, que en plan, en el Leroy Merlin súper bien, ¿vale? pero es verdad que cuando te llaman, o sea, que si hay algún cliente que necesita que le ayuden a cargar algo, por lo que sea, el coche y demás, pues te llaman y, oye, ve a echarle una mano. Y yo fui. Muchas veces, pero se repitió el mismo patrón, ¿vale? Pero la primera vez que yo fui, voy a echarle una mano a la mujer y me dice, ¿solo has venido tú? Y yo, sí, que vamos y te ayudo. Y dice, tú no vas a poder, yo necesito que llamen a un compañero hombre. Y yo, a ver, yo miré lo que llevaba porque dije, a ver si es verdad que no voy a poder, yo qué sé, yo ya ahí. Pero dije, esto renta, yo me veo capaz. Y dije, no, vamos. Y la mujer, no. Y yo, sí, vamos. Y al final pude, o sea, obviamente que pude, pero eso es algo que se me repitió muchísimas veces. O sea, poniéndome a mí en duda. Tú no te preocupes, que si yo voy a necesitar ayuda, yo la voy a pedir. Pero a mí no me digas esto, en plan... Sí. Micromachismo. Sí. Claro. Literal, que la mujer no lo hizo con la mala intención y es verdad, pero yo ya te digo, yo no me voy a partir la espalda, no me voy a hacer daño, obviamente no quiero, pero sé que si no voy a poder, en plan, que tengo ayuda, pues si soy capaz, lo soy. Y entonces esto me hizo gracia con mi madre porque dije, coño, si esto lo he vivido yo ahora, ¿sabes lo que te digo? Y luego también quería hablar del testimonio de mi madre en relación a la figura de madre. ¿Por qué digo esto? Porque mi madre comenzó a trabajar cuando yo era un bebé. O sea, me tuvo que dejar a mí en la guardería, ¿no? Y para que ella pudiera trabajar. Yo creo que esto es algo que a día de hoy se sigue viviendo. Y yo esto me pongo en su piel y me parece súper difícil. O sea, yo no tengo hijos. Pero la situación más similar de vivir eso es que tengo una perra, ¿vale? Pero para que os pongáis en contexto, yo a mi perra la quiero mucho, ¿vale? Y yo cuando me voy, pues se pone a llorar, ¿vale? En plan, la tía... Es que está mimadísima, tía. No está mimada, pero, jolín, hasta a mí me da apuro de tal y es como... Tío, lo que tiene que ser un hijo. Y entonces eso me da que pensar porque a día de hoy sigue pasando. Luego es verdad que la situación de mi madre mejoró, se fue a una residencia de ancianos, entonces como que la calidad de vida mejoró, se coordinó con mi padre, que creo que también eso es algo poca broma, de los compañeros de vida que te ayudan, ¿no? y que puedes equilibrar con ellos y coordinarte bien. Pero aún así mi madre tuvo que rechazar ciertas oportunidades en su vida laboral porque no le facilitaban un horario para poder estar con sus hijos, que creo que eso también a día de hoy sigue pasando. Y entonces yo creo que eso refleja también muy bien lo que es una madre entre muchísimas cosas y lo importante que es y lo que no vemos, porque no lo vemos y lo vemos con el tiempo y a veces lo vemos tarde. Yo también me acabas de recordar porque mi madre también, cuando me parió, tenía 6 meses, ¿era? Sí. Con 6 meses me llevó a la guardería porque ella no quería dejar de trabajar. Y el hecho de que una madre en esa época dejara a su hija en una guardería para que pudiera trabajar y pudiera aportar más en la casa aparte de su pareja, lo veían mal. Porque una madre tiene que quedarse con el niño o la niña. Porque si no, no estás cumpliendo como madre. Y luego también para acabar, María y yo no queríamos terminar esta charla sin mencionar también la figura de la ama de casa. O sea, yo creo que esa figura ha estado siempre, que también muy poco valorada y que ser ama de casa no es solamente tener un plato en la mesa, que también es mucho, todos los días, sino ser ama de casa es ser limpiadora, costurera, maestra, cocinera, peluquera, lavandera, contable y un largo, etc. Y no estás remunerado, básicamente. O sea, estás y no tienes derecho a cobrar una pensión el día de mañana. Nada, estás trabajando 24 horas. Todos los días. Todos los días de tu vida. Vale, pues empezamos ya con las conclusiones, ¿no? Que no paramos de hablar. Mi primera conclusión es... ¿Os acordáis al principio cuántos nombres de hombres había mencionado? ¿Os había contado? 69. ¿Y cuántos nombres de mujeres había contado? ¿Sabéis cuántas mujeres hemos nombrado a lo largo de este episodio? Más
¿Pero por qué me tienes que cortar? Estaba quedando súper bien esto. Hemos nombrado a más de 30 mujeres. O sea que se puede. Segunda conclusión. Qué importante es tener en tu familia a mujeres trabajadoras. Mujeres con unos estándares, unos ideales fuertes y feministas. Y claro, como quiero nombrar a todas las mujeres de mi familia, a mi tata, a mi tita, pero también quiero mencionar a las que ya no están. Entonces, mi bisabuela materna era jefa de cocina del auxilio social, que actualmente es el Jesús Abandonado, y ella era la que ponía, junto con su marido, ponía el pan la comida en la mesa. Mi bisabuela, también materna, pero por parte de abuelo, recogía el carbón de las vías del tren para venderlo. Y además tenía un puesto de verduras en el mercado de Verónicas. Y ahora sí que voy a llorar, mierda. Vale, no. Joder, que voy a llorar. ¿Me podéis dar un aplauso para que me dé tiempo, por favor, a asimilar esto? Va. La abue. Es de Ponferrada, pero me vais a perdonar porque es mi podcast. Entonces, mi abue se acostaba a las 2 de la madrugada y se levantaba a las 6 de la mañana, porque ella era la que daba el café a los mineros del primer turno. Y trabajaba todo el día en el bar, se encargaba de la casa, se sacó el carnet, conducía un 600, y se lo sacó mientras cogía un poquito de tiempo libre en el bar. Lo más bonito es que mi padre recuerda a mi abue, pues que a pesar de estar trabajando de sol a sol, encargándose de todo, siempre ha recordado con una sonrisa. Y la pregunta, pues ¿qué hemos aprendido a lo largo de este episodio? Que nos faltan referentes femeninos, es evidente, que la historia sigue estando incompleta. Estamos siempre pensando en la incapacidad de una mujer y tenemos que ponerla siempre al lado de una figura masculina para ser visible. O peor, que esto es algo que luego me he parado a pensar. Nos ofrecen un espacio tan reducido para nosotras que nos tenemos que pelear entre nosotras para que nos hagan caso. Y eso es, creo que la conclusión que más rabia me ha dado. Que al final es un falso feminismo impuesto por hombres que nos quieren ver calladas y nos quieren ver caer. Y nos quieren ver pelearnos entre nosotras. Es que me las has dejado a huevo con lo que decía ahora. Estamos súper conectadas. Para cerrar, voy a cerrar yo intentando responder a la pregunta de por qué no se habla de ellas a través de la obra de Virginia Woolf, Una habitación propia. Si esta pregunta se la hubiéramos preguntado a Virginia Woolf, ella no hubiera respondido con otra pregunta de por qué las mujeres no tienen un espacio propio. La ausencia de reconocimiento hacia estas mujeres, muchas de las cuales hemos mencionado junto con las millones que no hemos podido mencionar, radica en la falta de un espacio donde pueda permitirse pensar, crear y equivocarse. La limitación inherente a ser mujer ha condicionado su presencia en la historia. Y otra de las preguntas que nos hubiera hecho Virginia Woolf es ¿por qué no ha habido una mujer equivalente a Shakespeare? Entonces, este cuestionamiento a mí me lleva a reflexionar sobre las obras literarias, obras de arte y acontecimientos significativos que han quedado invisibles, que nos hemos perdido debido a la falta de reconocimiento a las contribuciones femeninas. Entonces, expreso mi solidaridad con todas esas mujeres cuyas voces han sido silenciadas por la historia y lamento profundamente que no hayan tenido el espacio necesario para destacar. Además, agradezco a todas las mujeres que han sacrificado tanto en sus trabajos, por sus familias, por sus ideas, para que hoy estemos aquí, en esta sala, pudiendo dar nuestra opinión. Y en particular, a mi madre. Que bueno, yo sé esto lo va a ver online, o sea que voy a hacer como que esto aquí. Que sé que has renunciado a muchas cosas y sé que te has dejado la piel en cada trabajo para que yo tenga la oportunidad de poder seguir mis sueños. No saldrás en los libros de historia, mamá, pero tú ya has marcado el resto de mi vida. Y entonces para terminar, con Virginia Woolf, una frase suya que dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. He llorado. Yo me he aguantado. Ay, he aguantado.
Bueno, pues con esto damos por concluida este episodio en directo. Muchísimas Hacemos... Claro. Grito. Pero claro. con ellos, ¿cómo lo ¿Queréis? Sí, si quieres participar. Ahora para cerrar, siempre cerramos el capítulo con un grito, un grito. Decimos Murcia, espabila y ya está. Si queréis participar podéis. Claro. Sí, así, con mi equipo. Oye, un aplauso para el equipo. Es verdad. Murcia, Diego y Carlos. Genial, lo podéis contratar para lo que necesitéis. ¿Quieres que nos pongamos en la primera fila las dos sentadas? Venga, ¿podemos hacer eso? Sí, se puede. Nos estamos... ¡Murcia!